Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión del programa CEI en Contexto, que como ustedes bien saben pertenece al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, auspiciado por la Fundación Espinosa Ru García. En esta ocasión, ante la ausencia del titular del programa, Enrique Cárdenas Sánchez, me encuentro yo, Roberto Vélez Grajales, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y nos encontramos aquí el día de hoy con Marcelo de la Jara, director de Mercados Laborales del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hola, Bienvenido. buenas noches. Y Rodolfo Latorre, director de Desarrollo Social con Equidad, también del centro. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Comentarles que la emisión anterior estuvimos discutiendo el tema de desigualdad y pobreza. Comentar al auditorio que en los últimos días en el centro hemos emitido un posicionamiento sobre esta discusión que se ha venido dando en los medios y queremos ahondar un poco más en ese sentido. Aprovechamos la presencia de Marcelo para irnos más sobre el tema de mercados laborales y crecimiento económico y darle seguimiento a la discusión que ya tuvimos anteriormente. Entonces, Marcelo, la gente ya sabe más o menos de qué se trata, pero si quieres nos pones en contexto de la discusión que se ha venido dando. Bien, un poco cómo entra la movilidad social en la discusión de desigualdad y pobreza vía el mercado laboral. Es relativamente obvio porque todos tenemos que salir adelante en la vida, pero un poquito lo vamos a conceptualizar. Básicamente el problema es cómo entra la gente al mercado laboral, cómo llegan las personas al mercado laboral, principalmente a su primer empleo. Las personas llegan arrastrando una historia familiar, ¿verdad? Esa historia familiar es la que de alguna manera puede ser o muy importante si no hay movilidad social o relativamente poco importante si hay movilidad social para la manera en que se va a insertar al mercado laboral. Y me explico un poquito cómo es esto. Cuanto mayor es el peso de origen en las condiciones que van forjando a las personas, en sus habilidades, conocimientos, pues en aquellos que vengan de ámbitos más favorecidos, pues van a venir con una ventaja respecto de aquellos que vienen de hábitos menos desfavorecidos. Por lo tanto, el inicio, el arranque en el mercado laboral puede ser muy distinto. Por ejemplo, con datos de la encuesta de movilidad social del CEI, hemos encontrado que quienes vienen de familias donde el papá tenía un estatus ocupacional elevado, tienen en su primer empleo es muy probable que sea en el sector formal, mientras que quienes vienen de un ámbito más desfavorecido, probablemente su primer empleo va a ser en el sector informal. Entonces, y ya sabemos que entrar en uno o en otro es muy determinante de dónde te quedas luego en el mercado laboral. Y eso determina un poco la trayectoria de las personas y la movilidad social, al fin y al cabo. Entonces es muy importante entender por qué, si vienes de un ámbito desfavorable, tienes esa entrada como con el pie izquierdo al mercado laboral, ¿no? Y por supuesto son todas esas etapas en las que uno ha ido perdiendo oportunidades o que no las ha tenido, las que empiezan a determinar el destino de las personas. Y resulta que, dada la configuración institucional que tenemos en el país, en educación, en salud, en protección social, eso hace que esa dependencia de la situación de origen sea muy evidente a lo largo de la vida de las personas. Y por lo tanto tenemos un inicio en el mercado laboral muy distinto. Rodolfo, ¿cómo se construye esta cadena, ¿no? Es decir, nos estaba hablando Marcelo de cómo se llega al primer empleo, ¿no? ¿Cómo llegamos al primer empleo en términos de las dimensiones que se refieren a esa etapa de formación de las personas? Bueno, siguiendo un poco con el contexto que nos lleva precisamente a responder lo que se pregunta, hay quienes han dicho, ataquemos la pobreza, y uno de los elementos para atacar la pobreza es mejorar las condiciones de salud, de educación, para después insertarse al mercado laboral. Y quienes dicen eso a veces enfatizan, no es muy importante la desigualdad que puede estar rodeando esa pobreza si nos concentramos en los pobres. Y la otra posición es, no, también reduzcamos la desigualdad, porque esta desigualdad va a hacer que quienes lleguen a superar la pobreza, pues se van a encontrar aún
superando estas condiciones de pobreza en desventaja. ¿Cómo se llega a este primer empleo? Los más pobres van a llegar en condiciones de salud precaria, o por lo menos con desventaja, porque pudieron haber nacido en un hogar que no tuvo acceso a los servicios médicos, cuidados de la salud que les permiten pues mantener ciertas habilidades de aprendizaje. Después estas habilidades de aprendizaje pueden jugar un papel decisivo en la escuela y rezagarse en los años escolares y llegar pues a insertarse al mercado de trabajo con pocos conocimientos, nivel educativo, digamos, relativamente bajo, insertarse además temprano al mercado laboral y hacerlo, como ya mencionaba Marcelo, al sector informal, donde pues no se van a tener las mismas condiciones para seguir avanzando que en el mercado formal. Pero incluso si los que salen de la pobreza y se insertan al mercado laboral llegaran en mejores condiciones, pues van a competir con aquellos que pues, tuvieron todavía mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación, y eso va a hacer que queden relegados. Entonces, en ese sentido, también hay que preocuparse por la desigualdad para que al ver todas las trayectorias a lo largo de la vida existan menos diferencias, pues no atribuibles a decisiones de las personas. Marcelo, siguiendo con la discusión, este tema, ¿no? Pobreza, desigualdad, que ya lo mencionó Rodolfo, y luego insertamos el tema del mercado laboral. ¿Cuáles son las implicaciones en términos de crecimiento económico cuando estamos pensando en una dinámica de este tipo? Donde le pega, digamos así, esta situación al crecimiento económico es vía la productividad que se puede lograr en el mercado laboral en esta situación. En una situación de baja movilidad, típicamente se está desaprovechando mucho del talento de las personas. Y el talento es crucial en una economía moderna que está enfocada a la innovación, al cambio tecnológico, a tomar riesgos, a tener cierto perfil emprendedor. Pues resulta que quienes tienen todas esas habilidades muchas veces están entre los más pobres, ¿no? Esas son habilidades como innatas. Y si están entrampados. Exacto, no van a tener la posibilidad de llegar a los puestos o a las responsabilidades donde podrían desarrollar o aplicar esas habilidades en todo su potencial. Y por lo tanto, quienes van a ocupar esos puestos van a ser personas que por venir de un hogar un poco más privilegiado han llegado hasta ahí, pero que tal vez no eran las personas más aptas. Simplemente son los que tuvieron la educación, son los que pudieron llegar al lugar para ocupar el puesto, pero no necesariamente son las personas que hubieran sido seleccionadas o elegidas si el pool hubiera sido más grande de elección. Entonces lo que la falta de movilidad social hace es que para estos puestos cruciales el pool se hace más chiquito. El grupo de gente desde donde van a salir los emprendedores, los líderes, los innovadores, los profesores, etcétera, es mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, eso en particular para la parte, digamos, de crecimiento económico, pero en general se genera como una mala asignación de personas a puestos. Y eso tiene implicaciones para la productividad y por lo tanto para el crecimiento económico, ¿no? Rodolfo, ¿cuál es una primera lección de política pública que pudiéramos obtener de este problema de mala asignación de recursos? Bueno, aun cuando dejáramos a un lado el tema de pobreza, por ejemplo, las personas comenzaran su vida ya habiendo superado los mínimos, la desigualdad va a generar distintas inversiones en capital humano. Es decir, aún aquellos que estén superando la pobreza en la parte más baja de la distribución, con los menores recursos, pues no van a invertir tanto en capital humano o en su salud como aquellos que están en la parte más alta de esa distribución. Entonces ya hay una primera implicación de política pública. La desigualdad cuesta en términos de inversión en capital humano. Y esa falta de inversión en capital humano se va a traducir en problemas de crecimiento económico. No se van a tener
tantas habilidades como podrían haberse formado. Pero también quisiera remarcar lo que dice Marcelo. No es una cuestión nada más de cantidades, es una cuestión de cómo embonan las personas en los puestos adecuados. Si este aparejamiento de habilidades con personas se da por razones distintas a su productividad, si no se da por razones de su origen o de la riqueza de sus padres o de las influencias que puedan poner en juego, pues entonces va a haber ineficiencias. Entonces, desigualdades, falta de capital humano, pero además un uso ineficiente de ese capital humano. Me gustaría en el siguiente bloque a profundizar un poco más en el tema de cómo es el mercado laboral en México, ¿no? Estamos hablando de el primer empleo, cómo es el primer empleo en zonas urbanas versus zonas rurales o en términos regionales, y después qué sucede con la gente, ¿no? Cuáles son las implicaciones tanto en movilidad social como de implicaciones sobre la misma heredad de esas personas, ¿no? Es decir, qué está sucediendo en las familias en términos de educación, de salud, ¿no? Qué tan correlacionado está este problema de emparejamiento con el hecho, o de problema de no emparejamiento con las condiciones de salud y educación en términos de la oferta que están recibiendo estas personas que pertenecen a estos grupos en particular. Entonces vamos a dejarlo para la siguiente.